los tiempos que se oscurecen, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte. Hipócritas, si un tiempo anduvimos como lo vimos en Efesios 2, en un tiempo anduvimos todos conforme al mundo, íbamos a los bailes, íbamos a las caguamas, andábamos para todos lados, era un tiempo, pero llegó la luz a mi vida y entendí que ese dinero que me gastaba en cervezas, en el vicio, le hacía falta a mi casa, a mis hijos, a mejorar la vivienda, a vivir, comer mejor, ¿verdad? A sacar a la familia a pasear, no que a veces me abrazaba más a los amigos que a mi esposa. Se te acercan las personas borrachos, yo me acuerdo y compadre, como así, hasta salpicaban todo de saliva, ¿verdad? Y a mi esposa pobrecita por allá arrobada. A mis hijos cuánto tiempo los abrazaba. Ah, pero el compadre, los amigos para acá y para allá, ¿verdad? Tenemos que entenderlo, llegó la luz, lo hacía porque andaba en tinieblas, porque el diablo tenía cegado mi entendimiento y no lo comprendía. Pero el Señor llegó y me llamó de las tinieblas, de ese mundo de ignorancia, de mentira, de maldad, a la luz de la verdad. Mira, Santiago te dio una familia para que la valores, te dio una esposa para que la ames, para que estés pendiente de ella, porque Él nos ordena, maridos, amen a sus mujeres. Te dio unos hijos para que tú los moldees, los instruyes, los guíes por buen camino y te voy a pedir cuentas después de ellos, Santiago. Tenemos que entenderlo, nos llamó de las tinieblas. Ahora vivimos en luz, vivimos en la verdad. Por eso dice que no se enciende una luz y las luces somos nosotros, ¿sí? Y dice más, así alumbre tu luz delante de los hombres, o sea, tu testimonio, para que vean sus buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. El Señor te va a llenar de su luz, para que donde quiera que vayas, ¿verdad? Cuando Él te haga prosperar en tus caminos, salgas adelante y te digan, oye, qué bien te quedó esto, lo primero que digas, gracias a Dios. Oye, qué bueno, oye, te felicito, mira, no, gracias a Dios. Todo le des la gloria a Dios, en todo y por todo. Por eso quiere el Señor que seamos la luz. Es un privilegio brillar. ¿Por qué? Porque el Señor, entre más brilles, más te va a dar de su poder para que sigas glorificando su nombre con tu testimonio. Juan 8:12, allá adelantito, vamos a cerrar este ciclo de que es un gran privilegio brillar, es un honor. Cuando te digan, oye, eres cristiano, gracias a Dios. O que te digan despectivamente, oye, ya eres aleluyo, para la gloria de Dios. No te avergüences, porque luego tal pareciera, no, pues es que yo voy, porque no, a mí me veían con la Biblia bajo el brazo y les digo, en un principio hasta la escondía. Le decía a mi esposa, métela a la bolsa, y ahí voy yo con ella, y cuando no me veían ya entraba. Pero después dije, ¿por qué me voy a avergonzar? Y agarraba y se reían los que decían que eran mis amigos, se reían de mí. Y hasta apuestas hacían. Ahora paso y ahora me he ganado el respeto de todos. No porque yo sea bueno, ni porque sea un acá espantado, sino porque Dios a todos los ha ido poniendo en su lugar. A todos, escúchelo bien, a todos. Gente que se burlaba de mí, Dios trató con sus vidas. Y en su momento han llegado a pedir consejos, opiniones, ¿verdad? Y con todo gusto se las doy. Y si puedo ayudar a alguien, de todas lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó el Señor, para ser de bendición. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, miren, yo soy la luz del mundo. El mundo estaba en tinieblas. La luz llegó a este mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Y la luz qué significa? La verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino para que tú puedas llegar al cielo. Olvídate de la del Tepeyac, olvídate la del malecón, olvídate de todo eso. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad. Solamente, ¿verdad? Hay un medio para llegar al Señor Jesús, al reino de los cielos, y ese medio es Jesucristo.
Y dice el 12, yo soy la luz del mundo. Y recomienda, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesús es bien claro y nos dice, todo aquel que sigue a Jesús, y los que estamos aquí somos seguidores de Jesús, seguidores de Jesucristo. Por eso no andamos en tinieblas, no andamos en ignorancia, no andamos en mentira, no andamos en pecado, no andamos en maldad y no tenemos muerte espiritualmente. Todos sabemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino es el reino de los cielos. Nosotros no nos guiamos por lo que dice la gente. Nosotros nos guiamos por lo que dice Dios en su palabra. Yo no vivo por las circunstancias, yo vivo por las promesas que Dios nos dejó a través de su palabra a los hijos de Dios. Amén. Entonces el segundo punto, ¿cómo voy a brillar? Pues tú vas a brillar porque la palabra es la luz que te hace brillar. La palabra. ¿Quieres brillar? Ya vimos que es un privilegio y tal vez digas, yo sí, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo reflejar a Jesucristo en mi vida? A través de la palabra. Salmo 19, 7, 8. El salmista David, rey de Israel, profeta y salmista en su tiempo, en el Salmo 19 nos dice esta verdad. Versículo del 7 al 8. Salmo 19 del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Escuchen qué proceso hace la palabra en nuestras vidas. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, y alumbra los ojos. Ahora vamos a discernir estos dos versículos que tienen mucha sustancia. Hoy los vamos a ver nada más de pasadita. La palabra es la luz que te hace brillar. Y dice la ley de Jehová, y la ley es la palabra de Dios, es la palabra. Es perfecta. ¿Qué significa perfecta? Es sin defecto. La ley del Señor, la palabra de Dios no tiene defectos. Es perfecta. Dice que convierte el alma. Es tan perfecta que convierte el alma. Y convertir significa transformar, cambiar. Solo la palabra de Dios es lo único que puede cambiar tu vida, transformar tu vida. ¿Cuándo la transforma? ¿Cuándo la cambia? Cuando la escuchas y la obedeces. Por eso dice el alma, o sea, tu manera de pensar. Porque al cambiar tu manera de pensar va a cambiar tu manera de vida, tu manera de vivir, tu manera de comportarte. Dice más, el testimonio de Jehová es fiel, o sea, no cambia, que hace sabio al sencillo. El testimonio, todo lo que la palabra de Dios te dice a través de ella, dice aquí, es fiel, no cambia y hace al sabio al que es sencillo, o sea, entendido, al que es muy simple, vamos a llamarlo así. Una palabra, la palabra sencillo aquí en la Biblia significa aquel que hay personas que son exageradamente sencillas. Que dices, oiga esto, es que yo no entiendo, ay, es que eso no es para mí, esos que son así muy apocados. Él te hace ser sabia la palabra, hasta el más sencillo, entiende, es sabio. Cuando se expone la palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, son tan rectos, tan gratificantes, que te alegran. Si andas optimista, andas con otra perspectiva de vida. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todos los consejos de Jehová, todos los consejos de Dios a través de la Biblia son tan puros, o sea, tan transparentes, que te hacen entender. ¿Entiendes tú que Dios desea lo mejor para ti, para tus hijos, para tu vida, para tu familia? Para todo lo que te rodea, Dios desea lo mejor para ti. Un mejor estilo de vida y forma de vida. Solamente cómo lo entendemos cuando viene la palabra y nos exponemos a ella y comprendemos a través del Espíritu Santo que nuestros caminos no son los adecuados delante de Dios. Y a Dios nos da a todos un tiempo. Así en un principio. Tu vida y mi vida tuvo un principio, unos a una edad, otros a otra edad, pero hubo un tiempo en que Dios te llamó
es tiempo de que me conozcas, es tiempo de que entiendas. Pero dice la palabra que muchos no quieren entender o muchos no van a entender. Pero el propósito de Dios sigue adelante. Él en su momento te dio la oportunidad de conocerle. Y si lo conocimos o nos negamos a conocerlo, dice la palabra que algún día vamos a estar delante de su presencia. No hay escapatoria. Todos vamos a estar delante de su presencia en un día. Pero desafortunadamente en ese día ya no va a haber posibilidad de cambiar. Vamos a estar presentes para ser sometidos a un juicio. El Salmo 119, 105, allá adelantito nos sigue hablando cómo la palabra es la luz que nos hace brillar. 119, 105 es una cita también muy conocida. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, es esa lámpara que te va alumbrando en tu caminar. En un mundo oscuro, en un mundo lleno de maldad, en un mundo en tinieblas, es la luz de la palabra de Dios la que nos va guiando por el camino que debemos de seguir. Ella nos va marcando, es por aquí. Este es el camino que debes de seguir. Y detrás de ti viene tu familia, detrás de ti vienen generaciones. Y muchas veces nosotros no lo entendemos, por eso es un privilegio brillar, ser esa luz que vaya guiando, ¿verdad?, a tu familia detrás de ti. A veces nuestros hijos se nos desbalagan. ¿Por qué? Porque ¿cómo está la cabeza? ¿Cómo está el liderazgo? ¿Qué caminos anda siguiendo el líder? Porque la cabeza del hogar es el varón, ¿verdad? Pero a veces el varón anda en tinieblas y Dios tiene que levantar a la mujer. ¿Para qué? Para que guíe a la familia. El varón anda perdido. Cuando el varón debe de ser la cabeza, ese debe ser el que vaya guiando a toda una familia, y detrás de él los hijos, la esposa, los hijos y las demás generaciones, y sirvan de ejemplo ante las demás familias, ¿verdad?, que nos rodean, de que se puede vivir en esta tierra, ¿sí?, con la ayuda de Dios y de manera diferente. Amén. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, me va alumbrando mi caminar. No voy a tropezar, voy a distinguir lo bueno de lo malo. Voy a ver los problemas que hay y los voy a enfrentar, no desde la ignorancia, sino desde el punto de vista de la verdad, con la ayuda de Dios. Brillar es un gran privilegio. La palabra es la luz que te hace brillar. Y la bendición de andar en la luz y poder brillar. Hay una bendición de andar en la luz. Es una tremenda bendición que tú y yo conozcamos la luz y que podamos brillar. Primero de Juan 1, del capítulo, versículo 5, Juan 1, del 5 al 7. La bendición de andar en la luz. Es una bendición. Dios nos bendice a todos aquellos que permanecemos en Él, que andamos en su luz admirable. Y dice arriba, como subtítulo en la Biblia de ustedes, Dios es luz. Por eso es una bendición andar en la luz, permanecer en la luz, permanecer en los caminos del Señor. Solamente así vamos a poder brillar. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice el apóstol Juan. Es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es Él? De Dios o de Jesús. Y que les anunciamos, o sea, les damos a conocer. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso dice aquí que andar en la luz es una gran bendición. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos a leerlo diferente. Dios es luz, Dios es verdad, o es la verdad. Y no hay ningunas tinieblas. Y no hay ningunas tinieblas significa no hay ignorancia, no hay mentira, no hay pecado, no hay maldad. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y dice abajo el 6, pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí el Señor nos dice, tal vez yo pueda decir que soy un cristiano y que creo en Dios y que leo la Biblia, o sea, tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas. O sea, mi testimonio, ¿cómo es? Yo me digo cristiano, que soy un creyente, vengo a la iglesia, ¿verdad? Traigo la Biblia bajo el brazo, hablo de Dios, pero dice, ando en tinieblas.
O sea, vivo en tinieblas, vivo en ignorancia, en mentira, en pecado, en maldad. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy un hijo de Dios? Estoy mintiendo y no practico la verdad. No practico, no vivo conforme a lo que aquí se es enseñado, o conforme a lo que la palabra de Dios dice. Soy ahí sí, hipócrita, ¿sí? Un mentiroso. Pero dice el 7, pero si andamos en la luz o en la verdad, como Él está en la luz, como Dios es la verdad, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de la cruz, opera para aquellos que tienen comunión con Dios, que andan en la verdad. Y como tenemos comunión con Dios, andamos en la verdad. ¿Cómo tengo comunión con Dios? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de mi testimonio de vida. Y tengo comunión con todos mis hermanos en la fe. Nos visitamos, nos hablamos, nos ayudamos, ¿verdad? Nos bendecimos. Muchos de aquí todos nos bendecimos. Oye, hermano, tenga, le traje esto. Algo sencillo, no crees que acá faroleando, no. Algo sencillo. Ahorita miren, es temporada de aguacates, ¿sí? El árbol de la casa de ustedes, no le veíamos muchos aguacates, y ha rendido tantos aguacates, porque seguimos dando y seguimos dando, y de lo que hay, mangos, lo que sea, nos repartimos. Y mi hermano me traen acá y otro me da por allá, y todos son bendición, ¿verdad? Entonces tenemos comunión unos con otros, y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay un pecado en mi vida, yo me arrepiento y pido perdón. Y como estoy bajo la sangre de Cristo, el Señor me limpia, me perdona mi pecado, porque Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz. Él me libró de la maldición del pecado. Tengo comunión, es cierto, das testimonio, lees, te congregas, haces una vida espiritual verdaderamente, andas en luz, no andas en tinieblas. Pero dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Muchos de nosotros, ¿verdad? Dicen, pues yo no creo que tenga pecados. Miren, mis amados, todos somos unos pecadores. Todos pecamos. A diario, todos cometemos pecados. Y no me digan que no, porque Dios lo sabe. Y yo tengo que confesarlo, porque día con día, noche tras noche en mi oración, yo le pido perdón a Dios. Ay, el pastor es un pecador, yo soy un pecador. ¿Por qué? Soy un ser humano, no soy Dios. Dios es el único perfecto, el que no peca. Y la palabra santo no significa tampoco que no tengas pecados. Santidad se le ha dado otra connotación, pero la santidad es vivir apartado, poco a poco apartarse más del mundo y vivir más para Dios. Pero aún y así, estamos cometiendo pecados. Bueno, un ejemplo, la palabra de Dios es muy clara. Aquellos que no han entendido que somos pecadores, dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Tú vas en la calle y ves a un niño, ¿verdad? Que te dice, dame para un taco. Y tú le dices, no tengo. Te estás mintiendo, porque sí tienes. Tú tienes dinero, pero no quisiste darle. Y para no darle, mentiste. Pero no pecaste. Estás mintiendo. Entonces, ¿la mentira qué es? Es un pecado. ¿Me están captando? Todos somos falibles, estamos en un cuerpo de carne, y todos está delante de nosotros el pecado. Pero muchos dicen, yo no tengo pecado. O sea, eres doble pecador, porque hasta mentiroso eres. No tienes pecado, que te escarben tantito, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Claro que sí, no aceptamos, como los vecinos no aceptan que son alcohólicos. El primer paso, ahí lo dicen ellos, es aceptar. Soy un borracho. Nomás ves una caguama y apareces, ¿verdad? Como el genio de la botella, nomás se destapa y apareces, como por obra de magia. Somos unos pecadores, pero hay que reconocerlo, y hay que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame, yo ya no quiero, yo estoy harto de esto. Me estoy causando daño a mi familia, estoy causando daño a todo lo que toco. Pero nos engañamos a nosotros mismos y dicen, y la verdad no está en nosotros. La verdad, ¿quién es? Jesucristo es la verdad. No está Cristo, no está Dios con nosotros, porque Dios no está con los mentirosos.
Los mentirosos y su padre es el diablo. Amén. Es duro la palabra. Dice más, por eso es una bendición andar en la luz. Y como andamos en la luz, nuestro deber es brillar. Tú no tienes alternativa. Si tú eres un hijo de Dios, si tú te congregas, si tú aceptaste a Jesucristo, tú por fuerza tienes que brillar. Tú no puedes permanecer en el anonimato, no puedes permanecer oculto. Tu deber es brillar. Juan 1 del 1 al 9. Me encanta a mí esta epístola de Juan. Juan 1. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 9, miren, vamos a leer esta preciosísima verdad. Amén. Y dice la bendita palabra, en el principio era el verbo. ¿Se acuerdan que empezamos en Génesis que todo tenía un principio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice el 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí nos habla de que es nuestro deber brillar. ¿Por qué? Hubo un principio, como lo vimos en Génesis, y en ese principio, dice el versículo 4 del libro que estamos leyendo de Juan 1:4, en él estaba la vida. La vida llegó a ti, la verdadera vida, cuando aceptaste a Jesucristo. La vida era la luz de los hombres. En ti está la luz de la vida. El Espíritu Santo está en ti. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, si tú eres la luz del mundo, tu deber es resplandecer. Tu deber es marcar la diferencia donde quiera que te pares, a donde quiera que vayas, con quien estés hablando, en tu trabajo, en la oficina, con los amigos. Es tu deber dar testimonio de la luz que hay en ti, de que eres un hijo de Dios. Que como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Jesucristo vive en mí. Es nuestro deber. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tú eres la luz, tienes que entender que las tinieblas, el mundo, no va a tener autoridad contra ti. Nada de lo que el diablo quiera hacer en tu vida, si tú permaneces en la luz, va a prosperar en tu contra. La Biblia dice que ningún arma forjada por el enemigo va a prosperar en contra tuya. Ningún arma. Cualquier artimaña que el diablo maquile, ¿verdad?, argumento, prepare para atacarte, para hacerte caer, no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Dice más, pero hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Juan fue enviado por Dios para que preparase el camino de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso dice, para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio, o sea, les enseñara la forma de poder acercarse y hacer amistad con Dios. Juan vino predicando el bautismo del arrepentimiento. Él, a través del arrepentimiento, iba preparándole el camino a Jesucristo. Cuando Jesucristo entró en escena,
¿verdad? El Juan mismo decía, detrás de mí viene alguien del cual no soy digno ni siquiera desatar las agujetas de su calzado. Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero aquel los bautiza en el nombre, en Espíritu Santo y en fuego. Él venía preparando. Él no era la luz. Porque todos le preguntaban a Juan, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el enviado? Y dice, no, yo no soy. Es otro que viene detrás de mí. Vino para dar testimonio. Entonces la vida de Juan era una vida recta. Era una vida, ¿verdad?, que trastocaba con la vida que tenían las demás personas que habitaban el mundo antiguo. Era tan diferente hasta en su forma de vestir. Los judíos se vestían, ¿verdad?, con túnicas. ¿Y Juan cómo se vestía? Con pieles de camello. ¿Y qué comían? Los demás comían, ¿verdad? Pues no sé, frutas, pasas y eso. Y Juan comía chapulines con miel. O sea, todo era completamente diferente. Vino a trastocar el mundo. Juan, con su testimonio, no se contaminaba, ¿verdad? Hablaba la verdad, confrontaba con la palabra. Él nunca dijo yo soy. Él tampoco se sintió grande, soberbio, orgulloso. Él fue una persona sencilla. Él aceptaba, yo vengo a preparar el camino. Cuando Jesús entró en la escena y empezó a bautizar, los discípulos le decían a Juan, oye Juan, aquel que bautizaste está bautizando de aquel lado y la gente lo sigue. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, porque yo no soy el esperado. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de la humanidad. Amén. Dice el 9:8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y en el 9 vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y miren lo que dice, aquella luz verdadera. O sea, Jesucristo es la luz verdadera. Y dice aquella luz verdadera, ¿por qué? Porque hay luces falsas. Hoy es más común entre las iglesias la mentira, el engaño y la falsedad. Y tenemos que cuidarnos, mis amados. Miren 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, lo que nos dice acerca de esto. El diablo es bien astuto. El diablo engaña a todo aquel que no conoce la verdad. Y 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Amén. Miren lo que nos dice. Desde el 13. Híjole, vamos a tener que leerle más. ¿Estamos ahí? Y les estaba advirtiendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que se cuidaran de los falsos apóstoles. Y le dice desde el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se les suena muy común en estos tiempos. Es lo que está viviendo la iglesia. Y dice el 14, y no es maravilla, o sea, no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que no es de sorprenderse que haya tanta gente engañando en las iglesias, porque el mismo diablo se disfraza como un ángel de luz. Imagínense. ¿Y qué es un ángel de luz? Como un mensajero de Dios, en otras palabras. El diablo es tan listo. Dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, no es extraño lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Por eso el Señor nos advierte, ¿verdad? Y nos dice en su palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entró en escena Jesucristo, la luz del mundo. Y dice el 10, en el mundo estaba, porque Jesucristo ya estaba en el mundo, pero a la edad de 30 años, hizo entrada en escena, no antes, ¿sí? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Todo lo que tenemos y lo que nos toca vivir fue hecho por Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es Jesús, es el Espíritu Santo, es la Trinidad, ¿sí? Todo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y hoy mucha gente vive sin conocer a Dios, sin conocer realmente a Jesucristo, sin conocer verdaderamente las bendiciones que tiene
ser un hijo de Dios, ser un portador de la luz, conocer la verdad y de vivir en la verdad. Hay quien cree que ya lo conoce todo y no conoce absolutamente nada. La Biblia nos dice que la vida del hombre no consiste en acumular riquezas ni bienes materiales. Job lo dice muy claramente, ¿verdad? Porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, nada traje, nada voy a sacar de este mundo. Entonces, ¿para qué afanarnos tanto? El apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, a su discípulo Timoteo: Timoteo, teniendo sustento y abrigo, está contento con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, gente que por tener dinero se corrompe. Gente que por tener dinero, ¿verdad?, echa a perder su vida. Las cárceles, mis amados, están llenas. Más del 80% de las personas que están ahí, en esos cerezos, están ahí porque quisieron tener dinero sin la voluntad de Dios. Quisieron tomar atajos y están ahí, dice, se acarrean destrucción y muerte, sus familias destruidas. Ahora quisieran tener un poquito de libertad, pero tienen que purgar una condena, una sentencia ahí. Y cuando salen de ahí, lejos de ser readaptados, ¿verdad?, salen buscando a ver que el mundo les pague, porque están en contra del mundo, resentidos contra el mundo, contra la familia. A lo mejor salen, tenían una mujer, una esposa joven, ya salen, ya tiene otra familia. Y bueno, esto es una completa destrucción. ¿Quién es el causante de todo? El diablo. Y a veces no tenemos orden. Por eso en Génesis dice, nuestra vida estaba desordenada y vacía. Pero Dios empieza a poner orden en nosotros. En el mundo estaba, dice el 11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Aquí dice que Jesucristo vino a lo suyo. ¿A qué vino? A salvar lo que se había perdido. Pero los suyos, que eran los judíos, porque vino el pueblo de Israel, no le recibieron. Pero ahora en el 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que recibe a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Tú le preguntas afuera a alguien, oye, ¿tú eres un hijo de Dios? Claro, soy hijo de Dios, mismo que es hijo del diablo. Pues nadie quiere ser hijo del diablo. Pero ¿saben una cosa? La mayoría de los que andan afuera son hijos del diablo. No lo saben porque los tienen engañados. Un hijo de Dios refleja la luz. Un hijo de Dios no anda en mentira. Un hijo de Dios no anda en pecado. Un hijo de Dios no anda en maldad. Un hijo de Dios no vive en ignorancia. La Biblia dice, el Señor en Juan 8, nos dice, 10:8 nos dice, y conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres, dice Jesucristo. Conocerán la verdad. Y alguien que conoce la verdad no anda en ignorancia, dejó de ser un ignorante, ya no anda en tinieblas, ahora anda en la luz, en la verdad. Amén. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, y dice a todos, no nada más a los judíos, a todos, todos, no tienen nacionalidad, no tiene, verdad, idiosincrasia ni estrato social, todos los que se acercan a Jesús y reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y creen en su nombre, les da potestad es autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios espiritualmente hablando, no carnalmente. Carnalmente tú tuviste un papá y una mamá igual que yo. Pero mi nacimiento, amados, nuevamente estamos aquí reunidos para escuchar la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Esa palabra que nos ayuda a seguir adelante. Esa palabra que es vida para nuestro espíritu. Y gracias a Dios por sus vidas ahí en casita y aquí en la iglesia La Roca, en este recinto. Estamos reunidos todos con el propósito de ser confrontados por la palabra, de ser exhortados a través de ella en el camino que nosotros llevamos en esta vida. Hoy tenemos una palabra muy hermosa y yo quiero que me acompañen al libro del Génesis. Ya quiero decirles que oramos previamente para poner en manos de Dios este mensaje y hoy el Señor trae una palabra hermosísima a todos nosotros. Libro del Génesis,
El libro de los principios, Bereshit, de los principios, Bereshit en hebreo. Y dice el capítulo 1, del versículo 1 al 4, vamos a leer brevemente. Queremos sentar las bases de lo que será el mensaje el día de hoy. Y este mensaje, déjame decirte que en otras ocasiones lo he dado, pero el Señor siempre tiene algo nuevo. Siempre que pasa el tiempo y tú vuelves a leer su palabra, el Señor te va iluminando, dándote nuevo entendimiento, nueva revelación. Y esta palabra es para el día de hoy, para tú que estás aquí, para ti, perdón, que estás aquí en este lugar, y para ti que estás viéndonos por estos medios de comunicación. ¿Estamos ahí? Génesis 1, versículo 1. Y dice la bendita palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vemos un acontecimiento grandioso. Estamos viendo la narración de nuestro Padre Celestial, cómo inició la creación de esta tierra, del lugar donde nos toca y nos ha tocado vivir. Dice que fue en el principio, todo, absolutamente todo tiene un principio. En tu vida hay un principio, pero también hay un final. En nuestra vida y nuestra relación con Dios tuvo un principio, todo tiene un principio. Y déjame decirte que al Señor no está tan preocupado por el principio. Todos comenzamos en el pasado una vida desordenada, vacía, como está aquí, como estaba en un inicio la tierra. Pero Dios decidió tener un principio, tener un comienzo contigo. Y en ese comienzo el Señor empezó a transformar todo aquello que estaba en las tinieblas. Él lo iluminó. Porque lo primero que creó fue la tierra y los cielos, dicen. Pero lo segundo fue que empezó a poner orden en esta tierra. Y Dios empieza a poner orden en tu vida y en mi vida cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. La tierra estaba desordenada y vacía. Tu vida sin Dios, mi vida sin Dios, antes de conocerle, estaba desordenada, un completo desorden y completamente vacía. Nuestras prioridades estaban todas en desorden, como dice la palabra. Donde debía estar el tiempo que yo le dedicaba a mi familia, se lo dedicaba a mis amigos. Donde debería estar el tiempo que yo le dedicaba a mi trabajo, a lo mejor se lo dedicaba a la diversión. Todo era un desorden. No había un orden, era un caos nuestra vida sin Dios. Y estaba vacía mi vida porque los vacíos que tenía en mi corazón los quería llenar con cosas. Tal vez con la afición al fútbol, tal vez con el alcohol, no sé, en el adulterio. Los vacíos yo los quería llenar y solamente Dios puede llenar ese vacío que hay en tu corazón y en mi corazón. Pero en su misericordia Dios me tomó y te tomó a ti que me estás escuchando y comenzó a hacer su obra en nuestras vidas. Y hoy el Señor, escuchen a dónde nos quiere llevar. La tierra estaba desordenada y vacía. La tierra, ¿de dónde fuiste tomado tú y yo? Del polvo de la tierra. Somos tierra, barro en las manos de Dios. Y Él empezó a darnos un orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Andaban nuestras vidas completamente en tinieblas. Las tinieblas, el significado, los que les gusta escribir, miren lo que significa. Tu vida sin Dios, mi vida sin Dios estaba en tinieblas. Tinieblas significa andábamos en ignorancia, en mentira, en pecado, en maldad y estábamos muertos espiritualmente. Ese era el panorama tuyo y mío antes de conocer a Dios. Pero el Señor empezó a hacer su obra. Y lo primero que dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué era necesaria la luz? Porque la luz es contraria a las tinieblas. Y la luz es verdad y significa vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero Él nos dio vida, según Efesios capítulo 2, versículo 2. Ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Y sigue hablándonos el Señor. Y vio Dios que la luz era buena, porque todo lo que Dios hizo es bueno.
Nosotros somos los que le tergiversamos las cosas. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Tu vida y mi vida fueron separadas de las tinieblas. Ahora estamos en la luz, andamos en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 2, y vamos a sentar las bases. Ya escuchamos, ¿verdad?, que el Señor separó las tinieblas de la luz, y que las tinieblas significan, entre otros sinónimos, ignorancia, mentira, pecado, maldad y muerte espiritual. Entonces vamos a entender por qué el Señor nos separó, tuvo que separar las tinieblas de la luz, nos tuvo que separar del mundo. El mundo anda en tinieblas, está en tinieblas. La Biblia dice que el maligno es el que gobierna al mundo y el diablo es el príncipe de las tinieblas. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Efesios: y Él, o sea Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Una persona que está completamente siempre pensando hacer lo malo y pecando, obviamente está muerto espiritualmente. Y ya vimos que las tinieblas son sinónimo de muerte. Amén. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso a que dejen esa manera antigua de vida. Ya ellos habían sido redimidos, habían sido, ¿verdad?, les había dado el Señor vida con el sacrificio de Jesucristo, como lo hizo con nosotros, y ya no deberíamos de vivir como antes lo hacíamos, en otros tiempos. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo, miren cómo andábamos en el mundo. En otro tiempo, antes de conocer de Dios, cuando andábamos en tinieblas, seguíamos la corriente de este mundo. O sea que lo que el mundo dictaba, como el diablo es el que gobierna el mundo, lo que el diablo mandaba, eso hacíamos. Por eso andábamos en delitos y andábamos en pecados. Conforme al príncipe de la potestad del aire, príncipe de la potestad, de la autoridad que anda en el ámbito espiritual. Es el diablo, Satanás. El espíritu que ahora opera, o sea, obra en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que andan en desobediencia al Señor, obviamente están bajo la potestad, bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Y dice más el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, que en otro tiempo todos vivimos conforme a los deseos de nuestra carne. ¿Y saben lo que a la carne le gusta? Envidias, pleitos, rencores, hechicerías, enemistades, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, adulterios, fornicaciones y cosas semejantes a esas. Dice el Señor, de las cuales les admonesto o les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el Señor viene a nuestras vidas en un momento determinado. Y en ese momento determinado, Él lo primero que hace es iluminar nuestro entendimiento, para que comprendamos que nuestra antigua manera de vida, o nuestra manera de vida en ese momento que nos confronta, no es la adecuada, ¿sí? Y nos ilumina el entendimiento, y su Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y comenzamos una nueva vida, una nueva manera de vivir. Ya no en las tinieblas, ahora en la luz. La luz significa en la verdad, vida eterna, no muerte espiritual. ¿Me están siguiendo? Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, este fue el llamado del Señor para todos. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, del versículo 9, sigue hablándonos el Señor, que Él nos llamó porque Él quería un pueblo escogido, un pueblo que le sirviera, un pueblo que manifestara su gloria a todos aquellos que no le conocían aún.
y que no le conocen. Ese es el propósito del llamado de Dios a nuestras vidas. Y dice el versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente aquí nos recalca el propósito de Dios en nuestras vidas. Somos linaje escogido. Y la palabra linaje es que formamos parte de una familia. Dios escogió de todo el mundo, te escogió a ti, me escogió a mí, para formar una familia que tuviese propósitos. ¿Y saben cuál es el propósito? Que cada uno de nosotros, con nuestro testimonio de vida, ¿sí? Hagamos brillar la luz del Evangelio, la gloria de Dios, y que la gente que no le conoce al Señor y que anda en tinieblas entienda que hay una mejor manera de vivir. Hay una mejor forma de vida. Hay una mejor forma de vida en esta tierra y que tiene propósitos que son eternos, porque no todo aquí es temporal, pero lo que nos espera después de partir de este mundo, de esta tierra, es la eternidad, sin Dios o con Dios. Ese es que seamos ejemplo ante los demás. Por eso dice, somos linaje escogido. Eso es lo que tenemos que comprender nosotros. Un real sacerdocio. Realmente nosotros somos sacerdotes, porque cada uno de nosotros, el Señor nos capacita en lugares como estos para que podamos llevar su palabra, para que podamos hablar de Él, para que podamos evangelizar, porque es la misión que todos los seres humanos tenemos aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nos dice en Marcos 16, Mateo 28, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, y al que creyere, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recomendándole que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Por eso tenemos un sacerdocio. No es que seamos sacerdotes que andemos con sotana, así como lo vemos en el mundo, no. Es que nuestros corazones están siendo capacitados, enseñados, instruidos por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, para poder hablar del Señor, de las buenas nuevas que el Señor nos ha dado a todos, y que el mundo no conoce porque anda en tinieblas, anda en ignorancia. Y sigue diciéndonos ese pasaje bíblico, que somos una nación santa. Finalmente Dios va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia. Va a haber un arrebatamiento, que es el siguiente suceso que se está esperando. La iglesia se está preparando para el arrebatamiento, no para la venida del Señor. Esa no nos corresponde a nosotros. Nosotros vamos a ser arrebatados de esta tierra antes de la tribulación. Y esa nación tiene que ser una nación santa. Y nosotros somos santos porque estamos separándonos. El Señor nos separó de las tinieblas a su luz, separados del mundo, y ahora vivimos para el Señor. Nosotros no vivimos conforme a lo que dicta el mundo, vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, porque estamos, ¿verdad?, santificándonos en la medida que llegamos y buscamos conocer más a Dios. Más y más te vas separando, vas dejando vicios, malas amistades, vas entendiendo el valor que tiene una familia, el valor que tiene tener una esposa, la bendición que tiene tener un hogar, la bendición que tiene tener una familia en estos tiempos de pandemias, de escasez, que están ahí siempre para ayudarte. Vamos valorando las cosas, le damos valor a lo que tenemos y nos dejamos de preocupar por lo que no tenemos. No, que muchos andamos afanados queriendo alcanzar las cosas que el mundo ofrece, y se nos olvida de disfrutar lo que más valor tiene, que es la familia. Dios es un Dios que creó y diseñó la familia para a través de ella dar a conocer al mundo su grandeza. ¿Amén? Y sigue hablándonos más. Somos una nación santa, vivimos apartados para Dios, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes qué? Dios te compró. Adquirido es comprado. ¿Y cómo nos compró Dios? A través de la sangre de Jesucristo. Él dio su único Hijo. Y Juan 3:16, la cita bíblica más conocida, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú fuiste comprado, redimido. El precio fue
la vida de Jesucristo. Imagínate el valor que tienes. Cuánto amor tiene Dios por ti y por mí. El mundo no lo sabe. Y a veces se lo dices, ¿verdad? Pero como ellos andan en tinieblas, que significa también ignorancia, no alcanzan a comprenderlo. La Biblia dice: he aquí que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquel que anda en tinieblas difícilmente busca la luz, porque ante la luz todo es exhibido. Ante la luz no podemos esconder nada. La luz es la verdad, la luz es la palabra de Dios. Y cuando vienes a la palabra de Dios, el Señor te confronta con la palabra y te dice: yo conozco tus obras. Y no podemos ocultarle nada. A veces queremos autoengañarnos diciendo: no, pues yo estoy bien, yo no soy tan malo, hay otros más malos que yo. Pero no se trata de justificarnos. Aquí se trata de aceptar nuestros errores, pedirle perdón al Señor y dejarnos guiar por Él en su camino. Porque las excusas de nada sirven. Para Dios el pecado es pecado. Chico o grande no hay tamaños. El pecado es para el Señor transgresión de sus mandamientos o de su voluntad. Amén. Y sigue diciéndonos más. Ya miren, nos dijo el Señor que somos su linaje, su familia real, que tenemos un real sacerdocio, o sea, una misión, que somos una nación santa, que Él nos está santificando cada día más, porque Él nos adquirió, nos compró. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo tiene un propósito, y el propósito es que nosotros anunciemos a otros que andan en tinieblas que hay un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible, un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que nos ama de tal manera que dio la vida de su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios que desea prosperarnos, un Dios que desea restaurar nuestros hogares, un Dios que desea que nosotros comprendamos que tenemos un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y que debemos de cuidar. Un Dios amoroso, un Dios de toda gloria y de todo poder. Pues para eso nos está preparando el Señor, para que anunciemos las virtudes. Y virtudes son las cualidades de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tú y yo tenemos que capacitarnos. Somos una nación, somos una iglesia, somos un pueblo. Estamos reunidos aquí en esta mañana para capacitarnos. Que el Señor venga a través de su Espíritu Santo y con su palabra nos ilumine el entendimiento y podamos nosotros expresar la grandeza de Dios a aquellos que no le conocen todavía. Entonces, nuestro deber es, si fuimos llamados de las tinieblas a la luz, el que anda en luz o en la luz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Brillar. Porque somos la luz del mundo. El tema de hoy, el Señor puso en mi corazón que se llame así: debes brillar. Tú debes brillar. Y no significa otra cosa más que reflejar la luz de Dios en tu vida. O donde quiera que tú vayas, tienes que reflejar que tu vida ha cambiado, no porque tú seas bueno, no porque tú seas muy inteligente, sino porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. En ti está el Dios de toda poder, de toda gracia, el Dios admirable, y en el mundo está el espíritu del enemigo, el espíritu de Satanás. Tú tienes que brillar porque tú fuiste llamado por Dios para eso, para glorificar su nombre a través de tu testimonio. Debemos de brillar. ¿Por qué debemos de brillar? Porque brillar es un gran privilegio. Mis amados, Dios nos llamó de una manera de vivir vana, de una manera de vivir en la cual no había esperanza. Dice la palabra, vayamos al libro de los Efesios, miren cómo era nuestra vida sin Dios. Si en ese momento yo partiera de esta tierra y no tuviese el conocimiento de la palabra de Dios, mi destino era incierto, mi destino era sin esperanza. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 12, al 13 vamos a leer, y miren lo que dice la bendita palabra. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, o sea nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
Lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es que entendamos, que nos acordemos que nosotros éramos, ¿verdad?, incircuncisos. ¿Por qué? Porque Dios vino inicialmente a su pueblo, el pueblo judío, y nosotros no éramos judíos, no somos israelitas, nosotros somos mexicanos, ¿verdad?, de nacionalidad. Entonces fíjese bien lo que dice en el 12, en aquel tiempo, o sea, antes del llamado, estábamos sin Cristo, o sea, no teníamos a Jesucristo, todavía Cristo no venía. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, claro que sí, vuelvo a repetirlo, no éramos israelitas y la promesa era para Israel. Más dice, ajenos a los pactos de la promesa, porque las promesas y los pactos eran para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Por eso dice, nosotros los gentiles tenemos que acordarnos. Vivíamos sin esperanza. ¿Por qué sin esperanza? Porque si nos moríamos, nos esperaba, ¿verdad?, el reino de las tinieblas. No había esperanza para nosotros, ¿sí? Y sin Dios en el mundo, o sea que estábamos completamente perdidos, completamente perdidos. Pero dice el 13, pero ahora en Cristo, o sea, ahora como estamos en Jesucristo, ustedes, o sea, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso la Biblia nos dice, hace un momento lo leí, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes en tinieblas vivíamos en ignorancia, en mentira, en pecado, en maldad, en muerte espiritual. Espiritualmente estábamos muertos, no teníamos a Jesucristo. Y el que no tiene a Jesucristo, ¿verdad?, está muerto espiritualmente. Y si llega a morir en ese momento, le espera una vida, ¿verdad?, en tinieblas. ¿Qué significa el infierno? Vamos a ir rápidamente, quiero que me acompañen al capítulo de Juan, libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Quiero dejar bien clara esta parte y vamos a avanzar hasta donde el Señor nos lo permita en este tema. Y miren el versículo 17, algo que tiene que quedar bien firme en nuestros corazones y que ahí en casita a lo mejor con esta pandemia, como no leemos la Biblia, como andamos afanados, no hemos tenido el tiempo de reflexionar en todo el camino que hemos tenido en nuestro andar con el Señor y a veces tendemos a confundirnos. Y dice el versículo 17 del capítulo 3 del libro de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, escuchen esta verdad, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. El Señor nos dice que Él no envió a Jesucristo aquí a la tierra para condenarla, sino para salvarla, salvar al mundo a través de Él, salvar al mundo, sí, a todos aquellos que andábamos perdidos, porque sin Cristo, como acabamos de escuchar, estábamos perdidos, estábamos sin Dios, sin esperanza. El diablo el que dictaba la forma de vida que debíamos de tener, y el mundo entero vive conforme el diablo lo dicta, pensando, haciendo lo malo constantemente. Yo les pongo un ejemplo. Mi vida antes de venir a Cristo, yo a los 38 años conocí del Señor en su misericordia. Yo decía que vivía bien, que tenía, pues como todo mundo vivía, ¿verdad? Era común, era normal hacer lo que todo mundo hacía. Pero yo era un borracho, era un mujeriego, y me doy cuenta que en el libro de los Gálatas me dicen que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y cuando yo escuché eso dije, pues entonces, ¿por qué no me lo dicen de donde yo me iba a reunir? Porque yo tenía una religión, de allá me alentaban a tomar. No tomen, se van a gastar en una caguamita, échenmela aquí, decía el sacerdote. Imagínense, pueden tomarse las que quieran, pero no se olviden de acá, solo que quieren a la lana. ¿Por qué no me confrontó? A mí me dijo, ay, si sigues de borracho, Santiago, eres un borracho, te vas a ir al infierno. Porque lo dice la palabra, y todas las Biblias dicen lo mismo. Es más, las Biblias que tienen o que manejan los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los del séptimo día, ¿verdad? Todas esas dicen lo mismo en esas. ¿Por qué no nos abren los ojos? Ese era el coraje mío. Y cuando veo a la palabra, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo dije, yo necesito la salvación. Yo necesito que alguien me ayude a ser salvo. Yo solo no puedo. Yo quise dejar de tomar muchas veces. No pude, solamente con la ayuda de Dios. Pero dice,
el que en él cree no es condenado. Miren cómo están las cosas. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de Jesucristo. Esa es la condenación. Y dice más en el 19, esta es la condenación. Y vean la palabra, que la luz, acuérdense lo que hizo Dios primero, la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesucristo hizo acto de presencia en el mundo espiritual y aquí en la tierra. Pero muy pocos seguían a Jesús porque Jesús les confrontaba con la palabra de Dios. Y ante Jesucristo todos estamos expuestos. Y si mi vida, ¿verdad?, era una vida llena de pecados, llena de maldades, pues yo no me acerco a la luz, mejor sigo en las tinieblas. ¿Me están captando? Y dicen, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mis amados, ¿cuántas veces me invitaban a mí a la iglesia? No, hombre, yo me les escapaba por un lado, por otro, pero llegó un momento en que el Señor trató con mi vida, y miren, ahí vengo como, no me quedo de otra. Y desde que yo llegué y entendí, le di las gracias, Señor. Cuánta gente se preocupaba por mí y yo era un necio que no quería entenderlo. Pero así es el Señor. Todos pasamos por esos tiempos. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, aquel que practica la verdad, aquel que anda en la luz, al contrario, vamos, ¿verdad? Entonces tenemos que brillar. Todo está encaminado para que tú reflejes la luz de Jesús en tu vida. Yo les pongo un ejemplo. En la creación es manifiesta la gloria de Dios. La tierra, la luna, el sol. El sol es el que irradia la luz. De ahí emana la luz. Pero el Señor creó y puso estratégicamente a la tierra en una posición y la luna en otra. ¿Para qué? Para que ilumine a la tierra y durante esta parte del día, en esta parte del hemisferio, sea de día, pero la parte opuesta sea de noche. Y también cuando en la noche se va haciendo aquí de noche, empezamos a ver que sale la luna y empieza a brillar la luna, no porque tenga luz propia la luna, sino que está reflejando la gloria del sol, o sea, la grandeza del sol. El sol ilumina la luna. Pues tu vida y mi vida es así, mis amados. Dios ilumina nuestras vidas de tal forma que a donde quiera que vayamos con nuestro testimonio de vida podemos dar la gloria a Dios, y a donde quiera que vayamos la gente nos va a ver a nosotros, ¿verdad?, diferentes, va a entender los cambios que Dios está haciendo. No se lo va a explicar mucha gente, ¿verdad?, porque para ellos es locura, pero nosotros sabemos que alguien está obrando en nuestras vidas y que en un día, tarde que temprano, todos van a conocer que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que desea que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que brillar, tenemos que reflejar la luz de Jesucristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso, punto número 1, brillar es un gran privilegio. Mateo 5, versículo 14 al 16. Y comenzamos el viaje. Brillar es un gran privilegio. Tú debes brillar porque el Señor te ha dado ese privilegio, ese honor de ser embajador de Cristo aquí en la tierra. Y no debes de avergonzarte, porque la palabra del Señor dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que en él cree. 5:14. Y miren lo que nos dice Jesucristo. Estas letras rojas en la Biblia es el Señor Jesús hablando en su ministerio aquí en la tierra. Y les dice a los que le escuchaban, está dando el sermón del monte, estaba una concurrencia grande, él subió a un monte, un montículo, y se sentó y de ahí empezó a hablarles a todos los que le escuchaban. Y se dirige a todos los que le escuchaban diciendo estas palabras: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ojo con esta palabra. Nosotros somos la luz del mundo. Y dicen, una ciudad asentada, o sea,
Una ciudad que está fincada o establecida en un monte, o sea, en una montaña, no se puede esconder. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú vayas de noche, vas a ver las luces en la montaña. Si les ha tocado viajar cuando van para Pachuca, el Huejutla, las montañas, vamos apenas llegando por ahí, vemos en los cerros, ahí las luces. No las puedes ocultar, pues nosotros no podemos escondernos. A donde quiera que tú llegues, tú no puedes llegar, y si están un montón de personas, ¿verdad?, diciendo majaderías, y tú llegas a ver que dicen jajaja, riéndote también, y participando con las majaderías y hablando como ellos, no, porque entonces estás avergonzando el testimonio de Jesucristo en ti. Tú estás separado, apartado. Significa no que no estés con ellos conviviendo, sino que no te dejes influir por ellos. Simple y sencillamente en ti está el Espíritu Santo, que cuando tú llegues y escuches eso, ¿verdad?, no participas, y todos van a verte en ti que eres diferente. Entonces no vas a poder ocultar que tú eres un hijo de Dios. Por eso dice el Señor, tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ojo con ese 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Un almud es una especie de jarro, que era una medida de capacidad. Vamos a decirlo, 1 litro, 2 litros, ¿verdad? Ese es un almud. Entonces es lógico, ¿quién enciende una luz y luego le pone un jarrón encima? ¿Para qué? Eso es ilógico. Por eso dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbre a todos los que están ¿en dónde? En casa. Tu luz, tú debes alumbrar a todos los de tu casa con el testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes diluir ni andar haciendo concesiones. Si viene alguien, oiga, compadre, que que el otro, y que le invito para acá, mire, le agradezco bastante, pero yo ya no participo en eso. Ay, usted ahora, que lo siento mucho. ¿Sí? Tenemos que fincar nuestra postura, quiénes somos. No es que seamos, no de la carne, es por voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que brillar. Es una bendición andar en la luz. La palabra te hace brillar, y brillar es un privilegio. ¿Para qué? Para iluminar a otros. Eso es lo que tenemos que comprender. Hay gente que es muy conocedora. Hay gente que se dice, ¿verdad?, que Dios le habla y que anda para acá, y ni siquiera baja su mirada, no se baja del pedestal. Quiere que le llamen apóstol, profeta, arcángel, bueno, tantos, ya no hay sinónimos o adjetivos, perdón, que se le pongan, ¿verdad? Se siente como la última Coca-Cola del desierto, como dicen los chavos. Pero no es para eso, mis amados. El Señor Jesucristo nos dijo y les dijo a sus discípulos, el que quiera ser mayor en el reino, tiene que ser el menor. Tienes que empezar a servir. Y Dios te quiere que tú brilles, Dios te equipa, Dios te da la bendición, Dios te instruye en sus caminos para que ilumines el camino de otros que andan en tinieblas. Tú ya encontraste el camino. Amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que transitan por ella. Angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Pues tú ya lo encontraste, gloria a Dios. Ya empezaste a andar por ese camino estrecho. Es necesario que ahora tú le enseñes a aquellos que andan y que van por ese camino a la perdición. ¡Hey! Vas mal, amigo, estás equivocado, es por aquí. Y dice, pero es que está muy feo, hay mucha piedra, está muy, ¿verdad?, y accidentado. Y por acá es una autopista. Sí, pero la autopista te lleva a la perdición. Y acá el camino es estrecho, es de sufrimientos, es de esforzarse, pero te lleva a un destino seguro que es el cielo. Mis amados, el camino con Dios es hacia arriba, y siempre que es hacia arriba tú tienes que batallarte, tienes que cansar. Por eso dice esforzarte, ¿en qué? En subir. Pero cuando no vas para el cielo, vas para abajo, te deslizas, porque es fácil, hasta de bajadita, mira, te vas de carrerita. Pues sí, pero vas al hoyo, vas al infierno. Amén. La Biblia dice que los caminos del Señor son hacia arriba, y que sin Dios son hacia la perdición, hacia abajo.
Por eso tenemos que iluminar a otros. Hechos capítulo 13 del versículo 46 al 49. Por eso el Señor quiere que brillemos y nos prepara y nos capacita a través de su palabra. Hechos capítulo 13. Amén. Y el versículo 46 al 49, vemos aquí al apóstol Pablo y a Bernabé en Antioquía. Estaban ellos evangelizando y estaba dando Pablo y Bernabé, hablando completamente desde el día en que ellos conocieron al Señor y de los propósitos que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y dice el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con entusiasmo, dijeron: a ustedes, a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién se refería Pablo? A los judíos. La audiencia estaba compuesta en su mayoría de judíos, y los judíos, cuando escuchaban el mensaje del evangelio, ¿verdad?, se enojaron, se encelaron con Pablo, porque ahí había también gentiles, o sea, gente que no era judía. Y Pablo, ¿verdad?, por más que les explicaba, ellos no aceptaban la verdad. Entonces Pablo les dice así con denuedo: a ustedes, señalando a los judíos, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no los juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Había dos sectores, los judíos y los gentiles ahí. Pero los judíos se sentían ellos, ¿verdad?, el pueblo escogido, ¿verdad?, los ungidos. Hay gente que se siente privilegiada y que ve a la gente como que la menosprecia. Pues para ustedes era primero, pero ustedes nos rechazan. Entonces ahora nos volvemos, los dejamos a ustedes, bye bye, ahora les hablamos a los gentiles, ¿verdad? Dice, la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y miren la reacción de los gentiles, o sea, de nosotros: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Pablo no actuaba por sí mismo, la palabra lo decía. Dice: te he puesto para luz de los gentiles. Los gentiles son los que no conocen de Dios, al fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea que es nuestro deber brillar para guiar a los que andan en tinieblas, a los que verdaderamente tienen deseos de acercarse a Dios, deseos de conocer a Dios, guiarlos por el buen camino. Y aquellos que dicen que lo saben todo, que ellos no necesitan: no, pues yo no necesito a Dios, no, pues yo estoy bien, no, pues yo la del Tepeyac, no, pues a mí mi San Judita, no, pues a mí la del Malecón. Mira, sigue. Algún día nos vamos a encontrar, amigo. En ese día vamos a estar delante del Señor. Y en ese día quisiera que me dijeras: ¿dónde están tus San Juditas? ¿Dónde está tu flaquita? ¿Dónde está la del Tepeyac, tu morenita, ¿verdad? O la niña, como le quieres llamar. A ver quién te va a defender. El Señor te va a decir: apártate de mí, hacedor de iniquidad, nunca te conocí. Porque lo que Dios odia y aborrece y detesta es la idolatría, lo más que detesta. Entonces dice los 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Bueno, mis amados, hoy nos enteramos, ¿verdad?, de que debemos ser luz y brillar para iluminar a otros en su camino, en búsqueda de la verdadera salvación, en búsqueda de la verdad. Para eso nosotros estamos aquí, para ser capacitados por el Señor. Y concluyo con esto. Entonces, en resumen, la vida de un creyente es semejante a un faro. Tu vida es semejante a un faro. ¿Qué es un faro? Un faro generalmente está, ¿verdad?, en una costa, y está en una altura, y tiene una luz, y la luz gira y alumbra y va alumbrando. Ese faro es la señal de que está la costa cerca, de que es tierra firme. Y aquellos que andan en la tempestad, en la oscuridad, ellos no buscan estrellas, no buscan el faro. Allá está, allá se ve la luz. Voy directo a ese faro. Si ustedes en la noche afuera apagan las luces de sus casas y prenden un foquito, miren, los mosquitos, ¿dónde van? A la luz. La luz atrae. Entonces tu vida tiene que ser ese faro que atraiga a otros que andan en tinieblas, que los atraiga ¿a dónde? A la luz.
a la luz de Jesucristo, a la verdad, a entender a través de tu testimonio que hay una forma diferente de vida, que no nacimos nomás para aquí en la tierra crecer, reproducirnos y morir, porque después de esto nos espera una eternidad, y esa eternidad tú tienes que escogerla aquí en la tierra con tus actos. ¿Dónde la vas a pasar? ¿Con Dios o sin Dios? Porque todos tenemos la eternidad, vida eterna o condenación y muerte segunda. Es una eternidad. La Biblia dice que van a arder en ese lago de fuego y de azufre por los siglos de los siglos, una eternidad. Pero también nos dice que nos espera una eternidad gloriosa en un cielo nuevo, con una tierra nueva, ¿verdad? En esa nueva Jerusalén, con el Señor en nuestras vidas como nuestro Rey y Salvador. Amén. Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 16. La vida del creyente es semejante a un faro. Tú debes de alumbrar como ese faro en medio de la oscuridad. Estamos en un mundo en tinieblas, un mundo que se está cayendo a pedazos. Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Yo les dije hace varios años, ¿verdad?, de cómo la decadencia moral de la sociedad, y veíamos el matrimonio entre dos mujeres y dos hombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Yo les dije, miren, no se espanten, dentro de poco va a salir una encuesta o una propuesta para legalizar lo que es la pedofilia. Y mis amados, hace unos días acaba de salir en los medios de comunicación que hay una propuesta ya, hay un movimiento de gente que quiere que se legalice la pedofilia. ¿Y qué es la pedofilia? Que los hombres o mujeres adultas tengan relaciones sexuales con niños no mayores de 12 años. Y está la propuesta, y saben una cosa, el mundo está tan decadente y tan aborrecible que lo van a lograr hacer. Yo les digo algo, nunca la mayoría tiene la razón, y les voy a decir por qué. Cuando empezó la propuesta para legalizar, ¿verdad?, la homosexualidad y el lesbianismo, ¿sí?, se hizo una encuesta, y escuchen bien el porcentaje. El 0.05% de la población del mundo son gays. Pero miren qué cantidad, el 0.05%, ni siquiera la mitad del 1%. Si somos 1 millón de personas, por llamar algo así, 1000 personas, para entendernos, bueno, de 1000, el 1% de 1000, ¿verdad?, serían 10. Bueno, pues el 0.05 serían 5 personas. 5 personas de 1000. Si fuera la totalidad del planeta de gente, son gays. ¿Y cómo lograron, verdad, que se dictara una ley? La minoría, que no son nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas que están de políticos en el Senado, en las cámaras de diputados, y yo estoy metiéndome en broncas políticas, ¿sí?, son gays. Hoy aquí hago la propuesta, manipulo a la gente y estoy escondido y ya después salgo. Y los medios de comunicación que están dándole y viven de todo eso, ustedes ven a ese Ricky Martin, ¿cómo sale? ¡Ay, qué guapo hombre!, dicen las que entrevistan ahí las conductoras de la televisión. ¡Qué guapo hombre! ¿Cómo guapo hombre? ¿No está diciendo que él es mujer? Y que tiene su marido y tiene sus hijos. Pues entonces, pero ellos viven que es guapo, muy guapo el hombre. Pues sí es un hombre, pero aquí en la mente el diablo lo tiene engañado, que es mujer. Por eso vive la vida loca. Filipenses 2, versículo 12, terminamos. La vida del creyente es semejante a un faro. Tu vida tiene que ser un faro, mi amado. Un faro al que todos puedan guiarse, al que tú alumbres, al que tú les demuestres quién verdaderamente está en ti, que lo alumbres con tu vida y con tu testimonio. Dice arriba, luminares en el mundo. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos,
como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el 14, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjense por qué quieren ser faros. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Por eso tenemos que reflejar la luz de Dios en nuestras vidas. ¿A quién? A esta generación maligna y perversa. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dice el 16, como ya lo vimos anteriormente, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Solamente hay una forma de ser ese faro en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, agarrado de la palabra de Dios, viviendo en obediencia a la palabra, poniendo por obra todo lo que nos dice el Señor, y haciendo todo, dice aquí, sin murmuraciones y contiendas. Si murmuración son chismes. Si alguien quiere entenderlo, gloria a Dios. Si no lo quiere, que Dios lo bendiga. Tú no vas a convencer a nadie. Es Dios a través del Espíritu Santo y su palabra que van a convencer a las personas. Yo no lo convenzo a ustedes, ni estoy aquí para convencerlos. Yo estoy aquí para predicar la palabra, y el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar hoy te va a confrontar, y Él va a convencerte en el tiempo que Él lo decida, no cuando yo lo quiera. Yo solamente digo la palabra, oro por todos ustedes, y que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en cada uno de ustedes, porque dice que Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo los va a convencer? No sé. Pero una cosa sí les digo, ojalá no lo haga como lo hizo conmigo. Conmigo barrió y trapeó el piso porque yo era duro, no quería entender. Y trató con mi vida. Y vaya que estuve hasta lo más bajo. Pero de ahí me levantó el Señor, para su gloria y para su honra. Y el Señor nos llama, a todos nos llama, de una forma u otra. Y si hay gente orando por ti, y si hay promesas detrás de ti, mira, yo no lo sabía, pero tenía una hermana que tenía más de 30 años orando por mí, orando por la familia. Y cuando ella nos contactamos, porque estaba en Estados Unidos y no sabíamos nada de ella, me dijo, hijo, busca a Dios. Y me puse a llorar. Le digo, hija, soy cristiano. ¿Qué? Gloria a Dios, porque me dijo primero que tenía 30 años orando por mí. Y no tengo más de 30 años que no la he visto. Está allá, no puede venir. Y le digo, no tan solo soy cristiano. Yo que no quería nada, ahora hasta de pastor me tiene el Señor. Dios es así. Y no estamos por lo que nosotros queramos, sino porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y de ti depende. Dios tiene un martillote, así les digo yo. Es como el orfebre. El oro es blandito y con un martillito lo moldeas. Pero el acero, el que es duro, que es lo más duro, ¿verdad? El acero, el metal, es un martillote así de este vuelo. Entonces de ti depende qué tipo de material eres en manos de Dios. ¿Quieres ser como el oro que con unos golpecitos, unos pesconcitos te amolde Dios y atiendas? No, que soy terco, tráeme el otro, ese chiquito, hola, púcutela. Y ahí vienen los cocolazos. Pero Dios nos va a quebrantar a todos en su tiempo. Por eso si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Pues mis amados, deben de brillar, reflejar la luz de Cristo en sus vidas, y que todos aquellos que no le conocen, le conozcan a Él a través del destello de luz que tú reflejas a través de la vida de Jesucristo en tu vida. El Señor te bendiga y los esperamos próximo miércoles. Bendiciones.